pero también tengo errores. Y ¿Estás me puedo grabando, olvidar. profe? Sí, estoy grabando. Ok. Bien, perfecto. Muy bien, aprenden rápido, ¿eh? Joya, entonces tengo que explicar alguna polinomios y ya está. Bueno, Bueno, tampoco tan rápido, profe. bueno, empezamos con polinomios. Primero y principal, cuando vamos a hablar de polinomios, hay algo que estamos dando por sabido, que los polinomios son funciones, ¿sí? Entonces voy a hablar como muy por encima de qué es una función, ¿sí? En particular vamos a hablar de los polinomios. Primero, para hablar de función, estamos hablando de dos grupos, ¿sí? Dos conjuntos donde van a estar relacionados, ¿sí? Y no relacionados de cualquier forma, sino relacionados de una manera especial, donde voy a tener un conjunto de salida, por ejemplo, alumnos o personas de esta reunión, ¿sí? Y voy a tener un conjunto de llegada que puede ser, qué sé yo, hermanos, ¿sí? O hermanos preferidos. Entonces, el grupo de hermanos de cada uno puede ser el conjunto de llegada. ¿Cuál es el tema? Tal vez la relación que yo digo, bueno, cada uno va a estar relacionado con su hermano preferido. Entonces, si de repente todos los que estamos en esta reunión, al menos tenemos algún hermano, joya, buenísimo. Entonces, existe una relación para todos los elementos de la reunión. El tema es que si ya hay alguna persona de esta reunión que es hijo único o hija única, ya esa persona hace que la relación que yo tenga no sea función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que sea función del conjunto de salida, que sería el grupo que estamos acá, para todos los elementos tiene que haber al menos, tiene que estar relacionado al menos con un elemento del conjunto de llegada. Si no tiene hermanos, entonces no puede estar relacionado con nadie. ¿Sí? Por más que se invente amigos imaginarios por ser hijo único o hija única. ¿Sí? Entonces, tenemos como ese tipo de relaciones que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, si las relaciones con los hermanos en general tampoco sería función, porque función, yo lo que necesito es que esté relacionado, o sea, todos los elementos del conjunto de salida estén relacionados con un elemento y solamente con uno. Entonces, aquellas personas que venimos de familias muy numerosas, como por ejemplo yo tengo 7 hermanos, entonces ya está, listo, no hay chance de que se establezca una función si yo tengo, de mí salen 7 flechas. ¿Sí? En cambio, si la relación la cambiamos y decimos, bueno, solamente para los que tienen hermanos es el conjunto de salida, ¿sí? Y después aclaro, digo, bueno, con el hermano preferido o la hermana preferida, ¿sí? Bueno, aquellos que tienen un hermano, no les queda otra que ese sea el preferido, y aquellos que tenemos varios, elegimos uno y ya está. Entonces ahí tenemos de todo el conjunto de salida, todos los elementos están relacionados, ¿sí? Con un elemento y solamente con uno. Esas son las funciones en general, ¿sí? Es una relación entre dos conjuntos. Al conjunto de salida con el cual nosotros hacemos la función se llama dominio. Los polinomios, en general, vamos a usar los números, son funciones numéricas. ¿Sí? Las funciones pueden no ser numéricas. ¿Sí? Entonces, los polinomios, primero y principal, tienen en lo que es el dominio, o sea, los números por los cuales se pueden reemplazar y hacer la cuenta, son todos los reales. ¿Sí? Van a ver que los símbolos para los conjuntos numéricos llevan una doble línea. Sí, no es que remarque la R, sino que lleva una doble línea. ¿Por qué son todos los reales? Porque significa que la variable que yo tenga en la función, yo reemplazo por cualquier número real. Ahora voy a hacer una breve aclaración de cuáles son los números reales, pero el reemplazo por cualquier número real y yo puedo hacer la cuenta y tener un resultado. Entonces, para cualquier número que yo quiera, va a estar relacionado con un resultado, que va a ser otro número. O sea, no me importa cuál es el otro número, pero va a estar relacionado con alguien. ¿Se entiende? Bien.
¿Cuáles son los números reales? Hagamos un repaso así rápido. Los primeros números que ustedes conocieron son los números naturales. ¿Y por qué ya lo aseguro? Porque los primeros números que ustedes conocieron, cuando empezaron a contar, empezaron con el 1. ¿Sí? El primer número que conocieron fue el 1. ¿Sí? Dijeron, esto es una virome. Listo, 1. Y empezaron a contar sumando de a 1. ¿Sí? Allá en el primario, en primer grado o segundo grado, cuando empezaron con los números, empezaron sumando de a 1. 1, 2, 3. Y así iban generándose los primeros números siempre sumando de a 1. Ese conjunto son los naturales. ¿Por qué? Porque empiezan los naturales, que es este símbolo. Empiezan en el 1 y voy sumando de a 1. Esos son los naturales. Característica que tienen los naturales, voy a ir rápido. Tiene un principio, que es el 1, y entre dos números consecutivos no hay nada. O sea, entre el 1 y el 2 no hay nada. Entre el 40 y el 41 no hay nada. El segundo conjunto que en realidad empezaron a conocer, por un lado, dependiendo igual los procesos de cada uno, pero algunos empezaron con los racionales y otros empezaron con los enteros. Vamos a ir en partes. Los enteros es, agarro todos los naturales y vieron que para generarme los naturales siempre fui sumando de a 1. Bueno, ahora puedo empezar a restar de a 1. Entonces ahí me genero el 0, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? Y esos son los números enteros. Las características que tienen los números enteros es que ahora no tienen principio, porque no hay un número más chico que todos, ¿sí? Pero siempre entre dos números seguidos no hay nada. Si yo agarro el menos 5 y el menos 4, en el medio no hay nada. Los enteros, el símbolo es la Z. ¿Sí? Bueno, podemos sumar y restar como querramos. Una vez que tenemos esos, se fueron dando cuenta de que había otras cosas que no podíamos hacer, como por ejemplo las divisiones. O sea, si yo quiero dividir dos números enteros, por ejemplo, 20 dividido 2, lo puedo hacer, me da 10, perfecto. Pero si hago 2 dividido 20, ya no lo puedo hacer. ¿Sí? Se me complica. Entonces ahí es donde aparecen los números racionales. Racionales viene de razón. ¿Sí? Razón se llama la división. Los números racionales es, agarro todos los enteros, absolutamente todos los enteros, y los divido por todos los enteros. O sea, cualquier división de dos números enteros me da un número racional, salvo cuando me queda algo dividido 0. O sea, como no puedo dividir por 0, entonces saco todo lo que es dividido por 0. Pero el resto de las divisiones posibles me dan los números racionales. ¿Qué es lo que pierdo con los números racionales? Que entre dos números racionales tengo infinitos ahora. Con los naturales y con los enteros, entre dos números consecutivos naturales o enteros, tenía nada. Ahora, entre dos números cualquiera racionales, tengo infinitos. Con lo cual pierdo esto de los consecutivos. ¿Sí? Fíjense que en la medida que vamos agrandando los conjuntos numéricos, vamos perdiendo cosas. ¿Sí? Teníamos los naturales, teníamos el principio. Cuando pasamos a los enteros, perdimos el principio. Cuando pasamos de los enteros a los racionales, perdimos esto de que entre dos números enteros tengo finita cantidad de cosas. Bueno, el tema es que los racionales no eran todos los números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me aparecían números como, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, si yo lo quiero escribir como una división de dos números enteros, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Entonces, acá aparecieron, se dieron cuenta de que los números que no se pueden escribir como división de dos números enteros, resultan que son un montón. ¿Sí? No es que son algunos, sino que son un montón. Y es un montón al término de infinitos. ¿Sí? Entonces ahí aparecen los números irracionales. Que los números irracionales son los números que no son racionales.
¿sí? En realidad, una definición estricta de los números irracionales son los números que no se pueden escribir como división de números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los números irracionales tienen infinitos decimales no periódicos. ¿Sí? Los números racionales, una de las características que tienen es que si yo los expreso como una expresión decimal, ¿sí? Son periódicos. El 2,3 es periódico, ¿por qué? Porque tiene un periodo de ceros, infinito. ¿Sí? Y, por ejemplo, el 1/3 es 0,3 periódico. Entonces, todas las fracciones pueden tener un periodo más largo o más chiquito, pero todas las fracciones son números periódicos. Todas. Los números irracionales son los que no son periódicos. Junto todos los racionales con todos los irracionales, ¿sí? Y todo eso me dan los números reales. En definitiva, lo que yo les suelo decir a los alumnos en general, los números reales son todos los números que ustedes conocen, ¿sí? Salvo que hayan visto los números complejos, que en general ahora en el secundario no se está dando porque lo sacaron del programa. Salvo que hayan visto los números complejos, los números reales son todos los números que conocen. Con coma, sin coma, con infinitos decimales, con pocos decimales, negativos, positivos, el 0, la raíz cuadrada de 2, el número pi, el número e, todos esos son todos números reales. ¿Sí? Entonces, todos los números que ustedes conocen, en definitiva, son todos los números reales. ¿Por qué estamos en esto? Porque el dominio de un polinomio son todos los números reales. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un polinomio y la variable la puedo reemplazar por el número que se me ocurra. Y siempre voy a tener un resultado. A veces, de acuerdo al número con el cual yo reemplazo, y me queda un resultado que es un número más cómodo, más lindo, más amigable, o no. ¿Sí? Pero tranqui, en general solemos usar números amigables. Bueno, el dominio son todos los reales. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es un polinomio? Voy a escribir una definición un poquito más rigurosa y la voy a traducir. ¿Sí? Cuando yo hable de suma, voy a estar incluyendo a la resta. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí. ¿En el parcial usted va a tomar definiciones o va a ser solo práctico? En general, con lo práctico ya tenés bastante. Las definiciones, si vos no las entendés, no te sirven de nada que te las acuerdes de memoria. No, Tal no, vez claramente, haya pero. una pregunta, en la cual vos en lo práctico también estás aplicando lo teórico. Ok, bien. Bien, un polinomio es una suma de términos donde la variable está elevada a exponentes naturales y el 0. Esta sería una definición casi rigurosa matemática. ¿Sí? Si yo lo escribo de forma lógica matemática, la escritura sería así. ¿Sí? Yo esto lo voy introduciendo para que ustedes vayan leyendo algo de, bueno, de qué me está hablando esto. Este símbolo, que parece como una E, pero con todo robótica, por decirlo, en realidad es una letra griega, se llama sigma, ¿sí? Y lo que significa es sumatoria. Cuando ustedes vean en alguna bibliografía este símbolo, en general le hace referencia a una sumatoria. ¿Qué es una sumatoria? Suma de cosas. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es, bueno, la I
En realidad esto está mal. Acá va una I y acá va una I. La I la voy a mover desde el 0 hasta el N. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando hago una sumatoria de cosas, hay un montón de teoría atrás, yo voy a tratar de ser simple. Cuando hago una sumatoria de cosas, estoy sumando desde un valor y siempre tengo un consecutivo. Si estoy hablando de que siempre tengo un consecutivo, entonces o estamos hablando desde los naturales o estamos hablando de los enteros, ¿sí? Porque estamos hablando de que siempre tengo un consecutivo. Acá empieza en el 0. Dijimos que los naturales empezaban en el 1. Por eso en la definición dice exponentes naturales y el 0. ¿Sí? Por eso la definición hace esa precisión. Entonces, siempre voy a tener un consecutivo. El A sub I son distintos coeficientes que puede ser cualquier número. Vamos con aclaraciones a esto. Este símbolo significa pertenece. O sea, que el A sub I puede ser cualquier número real. Cualquier número real. El I se va a mover desde el 0 hasta N. Otra forma de escribir esto mismo de acá es así. O sea, yo voy a tener un montón de coeficientes con la X elevado a un exponente. ¿Sí? Estos exponentes que me aparecen tienen que ser números naturales o el 0. Cuando algo lo tengo elevado a la 0, me da 1. Entonces, en general, ustedes van a ver que el X a la 0 en los polinomios no me aparece escrito. Eso no aparece escrito en general. ¿Por qué? Porque me aparece un número suelto. Ese número suelto es el término donde la X, la variable, está elevada a la 0. Profe, Sí, una pregunta. ¿Los puntos suspensivos los puso porque se puede hacer de manera infinita o...? claro, los puntos suspensivos es porque la n, no sé cuánto es. Puede ser 150, puede ser 3. Entonces, como no sé cuál es el valor de la n y el lenguaje de matemática nosotros tratamos de generalizar en la escritura, entonces ponemos los puntos suspensivos en el medio. Porque nosotros no sabemos cuánto es. ¿Sí? Ahora, una vez que yo identifico cuánto vale la n, entonces yo voy a poder completar todo. Profe, Sí. tengo una consulta. Dos en realidad. La primera, ¿las letras tienen que ser así o puede ser imprenta minúscula también? ¿A qué te referís? La A, por ejemplo, que es más En una E general, a cursiva ver, que una... en general para los coeficientes se utiliza la letra A o a veces la letra B, la letra C. ¿Puede usar otra letra? Sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es, esto de acá es la variable. Entonces yo no Sí. puedo volver a repetir la variable. ¿Sí? La letra P mayúscula estoy dándole el nombre al polinomio. Entonces tampoco puedo repetir la letra P mayúscula. ¿Sí? La n es porque estoy indicando el exponente y acá estoy indicando el coeficiente al cual corresponde. ¿Sí? Entonces está relacionado con eso. Igual traten de no marearse tanto. Yo lo que pasa es que les tengo que presentar un poco de cómo se escribe, por si ustedes de repente consultan un libro y ven esta escritura y tal vez no entienden nada. Entonces que ustedes puedan leerlo. ¿Sí? Aunque sea que ustedes cuando lean puedan entender qué es lo que están leyendo. ¿Sí? En general se utiliza la letra A, la letra B, la letra C para los coeficientes. ¿Qué es un coeficiente? Repasemos. Un coeficiente va a ser el número que acompaña, en este caso, a la variable elevada al exponente. ¿Es ¿Sí? como ser una base o No, no? base lo vamos a usar para otras cosas. Hay unas Bien, palabras que yo las voy a evitar porque tienen otro significado en matemática. ¿Sí? listo. Entonces, va a ser el número que acompaña. El número que acompaña va a ser el número que está multiplicando. ¿Sí? Entonces, voy a
poner algunos ejemplos. Cuando hablemos de coeficiente lineal, ¿sí? Cuando hablamos de lineal, vamos a estar haciendo referencia a exponente 1. Siempre que hablemos de ecuaciones lineales es porque tenemos ecuaciones donde el exponente más grande de la incógnita es 1. ¿Sí? Cuando hablemos de coeficiente lineal va a ser el número que acompaña a la x elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, si hablamos de coeficiente cuadrático, el exponente es 2. ¿Sí? Y si hablamos de coeficiente cúbico, el exponente es 3. ¿Sí? Entonces, los coeficientes son los números que van a acompañar a las x elevadas a los distintos exponentes. ¿Sí? Eso sería como una definición más coloquial que podamos entenderlo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de coeficientes, estamos hablando en un polinomio, vamos a tener por un lado el término independiente. ¿Sí? El término independiente es el coeficiente Que no tiene X. de x a la 0. Claro, el que no tiene x. El número que está suelto, el número que está solo. ¿Sí? ¿Por qué se dice que es el término independiente? Porque cuando yo reemplazo la x por 0, todo esto de acá se me va a hacer 0. Y entonces me va a quedar el número solo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo otro que nosotros vamos a trabajar mucho es el coeficiente principal. Coeficiente principal va a ser, y esto yo ahora lo voy a escribir, ¿no? Primero es que es distinto de 0. ¿Sí? Bueno, sí, pero es obvio. En realidad no es tan obvio. ¿Sí? Hay cosas que uno después cuando la ve dice, bueno, sí, es obvio, pero en realidad en lo que es el lenguaje matemático riguroso, hay cosas que hay que aclararlas, hay que escribirlas y aclararlas, porque no es tan obvio. De hecho, me ha pasado y me sigue pasando cuando doy este tema de polinomios, que pongo algunos términos donde el coeficiente principal me termina quedando 0 y me lo escriben como el coeficiente principal. Si me da 0, no es el coeficiente principal. ¿Sí? Coeficiente principal distinto de 0. ¿Sí? Y es el coeficiente de la x al mayor exponente. ¿Sí? Como estamos en un polinomio, ya sabemos que todos los exponentes son naturales, ¿sí? O 0. Entonces el coeficiente principal va a ser el coeficiente distinto de 0 de la x al mayor exponente. ¿Se entiende? Bien. Y acá ya vamos a poder empezar con lo que es grado de un polinomio. Profe, le hago una consulta. Sí. Para situarme un poco del tema, ¿esto después es lo que se resuelve con Ruffini? Ruffini es un método que nosotros vamos a usar para hacer divisiones entre polinomios. Sí. Ok, y Gauss también, ¿no? Era. Y el tema es que con Gauss, Gauss te aparece en casi todas las áreas de matemáticas, así que
te puedo decir Gauss sí. igual no es para averiguar las raíces del polinomio. Sí, ya vamos a ir llegando a eso. Algunas aclaraciones así rápidas. Gauss es uno de los, si no fue el matemático más brillante de toda la historia y tiene desarrollos en casi todas las áreas de matemática. Entonces, si ustedes hablan de Gauss en álgebra, le va a salir una cosa. Si ustedes hablan de Gauss en probabilidad estadística, van a estar hablando de otra cosa. Si ustedes hablan de Gauss en derivadas, van a estar hablando de otra cosa. Entonces, hablar de Gauss así, a secas, y tenemos que centrarnos en qué. Ahora, Gauss en polinomios, hay un método, ¿sí?, de Gauss para buscar candidatos a raíces. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Veo que están muy apurados, quieren que llegue hoy. Me parece que no vamos a llegar hoy a eso. Vamos de a poco, profe, mejor. Este, Sí, sí. O sea, nos podemos quedar hasta las 21:40, pero no, me parece que no es sano para ustedes ni para mí. Bien, grado de un polinomio. ¿Sí? El grado de un polinomio es el exponente más grande ¿sí? Pero el coeficiente tiene que ser distinto de 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un polinomio, que es esto, ¿no? ¿Sí? El término independiente es 3, Es el 3. Sí. Sí. ¿sí? ¿El coeficiente principal cuál es? 4. 45, ¿no es? No, 4, porque es el de mayor grado, Sí. en teoría. Ahí. Porque el menos 7 y el 7 se cancelarían, Bien, exactamente. entonces sería el 4. Tiene que ser el coeficiente distinto de 0. El tema es, acá me aparece el x a la 8, ¿sí? Y acá también me aparece el x a la 8. Pero cuando yo junto esto de acá con esto de acá, yo tengo menos 7x a la 8 más 7x a la 8, me queda 0x a la 8. Con lo cual eso se me anula. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo mismo prácticamente que no esté. Entonces, lo que me queda, el exponente más grande es 7, con lo cual el coeficiente principal es 4. Y el grado del polinomio 7. es 7. ¿Sí? Con lo cual esto ya nos da una pauta de lo primero que vamos a empezar a ver, que es la suma y resta de polinomios. ¿Sí? Yo voy a poder sumar y restar polinomios, siempre voy a poder hacerlo, pero lo que tengo que tener en cuenta es que yo voy a poder sumar y restar los coeficientes, ¿sí? Yo igual ahora lo voy a escribir, yo voy a poder sumar y restar los coeficientes de los términos que tienen igual grado el exponente. ¿Sí? Dicho de otra forma, si yo tengo x a la 7 y tengo x a la 8, yo no los voy a poder juntar. ¿Sí? Si tengo una suma y resta. Si yo tengo x al cuadrado y x al cubo, no los puedo juntar. ¿Sí? Solamente yo voy a poder juntar todos los que es de x a la 7 con todos los que sean de x a la 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Sumo y resto de los números. Yo en general suelo poner este ejemplo. Si yo tengo 5 manzanas más 7 manzanas, ¿sí? Yo lo que hago, lo que tengo es 12 manzanas. Tampoco cambio el término ni el exponente de la variable. O sea, si yo tengo 4x al cuadrado más 5x al cuadrado, yo acá lo que tengo es 9x al cuadrado. ¿Sí? No me cambia el grado. ¿Qué es lo que hago? Sumo los coeficientes.
¿sí? ¿Qué es lo que me pasó acá? Menos 7x a la 8 más 7x a la 8 me queda 0x a la 8. Bien, le voy a compartir. Sí, Perdón. Y en caso de que sea más 7x a la 8 y más 7x a la 8, me queda 14x a la 8. en ese caso se suma, claro. No se me anulan, y si no se me anulan, entonces ahí al lado de este polinomio me quedaría 8. Y el coeficiente principal sería 14. Ah, ok. Bien, les voy a, en estos minutitos que quedan, mostrar los primeros ejercicios. Van a ver que son bastante sencillos los primeros ejercicios de la guía. No estaría bajando. Bueno, lo primero es identificar cuáles son polinomios y cuáles no. ¿Sí? Y una vez que identifico cuáles son polinomios y cuáles no, indicar el grado, el coeficiente principal y el término independiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos tenemos que fijar para saber cuáles son polinomios y cuáles no? Bueno, primero, que los exponentes de la variable, nosotros vamos a usar solamente una sola variable, que es la variable x. Los exponentes tienen que ser números naturales y o el 0. ¿Se entiende? Esto parece tonto, a veces uno ve y dice, bueno, pero parece tonto, pero hay algunos que se confunden. Por ejemplo, en el primero, 5x al cubo. Nada más. ¿Es un polinomio? Sí. No, No, porque tiene que tener No. al menos dos términos, ¿no? no tiene los tres términos. Pero está Por 5x al cubo más 0. Bien, puedo tener un coeficiente cuadrático, el número que acompaña al x al cuadrado, que sea 0, ¿sí? Porque es un número real. Puede tener el coeficiente lineal que sea 0, puede tener el coeficiente, el término independiente que sea 0, sí. Entonces, ¿el primero es un polinomio? Sí, es un polinomio. Mm. ¿Por qué? Porque los exponentes de la variable son números naturales. El segundo, ¿es un polinomio? Profe, perdón, No. consulta. ¿Puedo volver? Sí, sí, habla. Por ejemplo, si tengo, en el primer caso, Sí, ¿en qué momento, si yo tengo un solo término, digamos, ¿no? sí. ¿Dónde estaría, por ejemplo, el cuadrado, 0x al cuadrado. cuadrático? Acordate que los coeficientes pueden ser números reales. Vamos a hacer esto. Ahora se corta. Vamos 8:30. Vamos a hacer menos 25. Así tenemos un mini recreo. Y largamos con estas preguntas que tenés vos. Que sos Patricio, ¿no? Sí. Bien. ¿Ok? Arrancamos con esas preguntas. Y vamos a ya ir respondiendo el problema 1 y algunos ejemplos más que le voy a agregar. ¿Acá arreglamos? Profe, Menos perdón, 25. pero. Ah, ok. Estos ejercicios están en. En la guía en el campus está. Genial, gracias.